Hola a todos, buenos días, una clase. En esta clase a revisar el material que les envié sobre apuntes de literatura, cosmovisión sobre todo, porque les va a servir para la primera obra que ya están leyendo, que es la de Ernesto Sabato, El túnel. Saben ustedes que cambiamos el orden de las lecturas por una cuestión de público conocimiento, que no estamos asistiendo presencialmente al colegio, sino que lo hacemos de forma virtual. Y para que no tengan ninguna dificultad en la comprensión de los textos, por ahí me pareció que comenzar por Vanguardia era un poco más simple, aunque no es realmente tan simple, era un poco más simple que comenzar por los textos que yo había pensado. De seguir esta situación, vamos a ir leyendo juntos en este sistema de clases grabadas para que todos puedan acceder a la lectura del resto de los textos que tenía pensado, y yo los voy a ir acompañando en la comprensión y en la explicación. Este es un texto simple, está armado de algunos manuales de literatura, pero me interesaba que ustedes revisen la noción de cosmovisión. Cosmovisión, conjunto de intuiciones por las cuales se tiene un saber en su mayor parte no teórico del mundo. Cosmos, mundo, y visión, visión del mundo. La cosmovisión de una persona es cómo veo o cómo interpreto el mundo que a mí me rodea. No es el mundo en general, sino que es el contexto propio, el que me rodea a mí, o el contexto que rodea una obra, o el contexto que rodea un autor, la época, el lugar, el momento histórico, lo que sucede en lo cultural, en lo artístico, en lo político, en lo social. Eso construye una forma de conocimiento que es lo que llamamos conocimiento vulgar o no científico. ¿Qué es el conocimiento científico y qué es el conocimiento vulgar? O el saber, como dice acá, un saber no teórico del mundo. El conocimiento científico es aquel comprobado. Se genera un problema, una hipótesis, se estudia, se investiga, se generan pautas de comportamiento y se transforma un problema en un conocimiento científico. ¿Qué vendría a ser el saber no científico, no teórico, el saber vulgar o el sentido común, como muchos lo llaman? Vendría a ser todas esas ideas que nosotros vamos construyendo a lo largo de nuestra vida y que forman nuestra cosmovisión del mundo. Cómo nosotros vemos el contexto que nos rodea es justamente un sentido común. Un sentido común que de ninguna manera es científico, sino que es cultural, es social y es contextual. Esa idea de cosmovisión o de sentido común y conocimiento científico la vamos a desarrollar a lo largo de todo el año en la asignatura, y es muy importante. Pero la retomamos o la comenzamos desde esta pequeña definición de cosmovisión y desde este pequeño artículo que retoma algunos apuntes de literatura desde la idea de la cosmovisión del mundo. La literatura, formas de representación y ruptura. Literatura en movimiento, cosmovisión y cambio. Por eso primero les puse más o menos a qué apuntábamos según Ferrater Mora, José, de ahí saqué la cita, con la idea de cosmovisión. Estos apuntes están sacados de un manual de literatura que pertenece a Sampaio, editado en el año 2016 por la editorial Mandioca. Del mismo modo que las sociedades y las culturas, la literatura y las diferentes expresiones artísticas son dinámicas, cambian en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Lo que se considera literatura en el siglo XVII, XVIII, lo que se consideró en el siglo XIX, en la transición del siglo XX, lo que va a ser el siglo XX, siglo XXI, fue cambiando de la misma manera que fue cambiando la forma de ver el mundo de los artistas, los escritores, del contexto, de las personas. Fueron cambiando las situaciones políticas, históricas, sociales, culturales. Eso hace que toda la manera en que nosotros construimos, vemos y analizamos los textos que nos rodean también cambien. Por eso, la literatura, como dice acá, cultura, literatura, expresiones artísticas son dinámicas. No nos expresamos de la misma manera en el siglo XXI que se expresaban los escritores en el siglo XIX. Vamos a ver, cuando retomemos un poco el orden de las clases, cómo en el siglo XIX la literatura era una herramienta que estaba al servicio de la política, cómo en el siglo XX, la transición del XIX al XX, en el modernismo, la literatura se va a ir transformando y va a ir dejando esa función de herramienta política para nacer en el siglo XX
un gran movimiento de ruptura en las vanguardias, y para hacer en el siglo XXI, por ejemplo, una relación entre literatura y redes sociales, o literatura y internet, una nueva manera o una nueva forma de mostrar la cosmovisión que tenemos nosotros del mundo. Esas dinámicas corresponden a los mismos cambios que vivimos los sujetos, que somos los que producimos arte, cultura y literatura. En cada época predomina un conjunto de códigos, normas estéticas, pautas culturales, convivencias literarias, costumbres, ideologías. A ver, vamos a irnos a la década del 70, la década del 80, la década del 90, los primeros 10 años del 2000, del 2000 al 2010, del 2000 al 2020. Cada década tuvo características y normas estéticas muy particulares, una forma de vestir, música de escuchar, lugares a los que se iba, tipo de reuniones. Bueno, lo mismo pasa con la literatura. La literatura de la década del 20, de 1920, no es igual a la del 40, no es igual a la del 60, no es igual a la del 90, ni va a ser igual a la literatura que se produce después del año 2000. Lo mismo con la pintura, lo mismo con la música, con cualquier rama o expresión artística y cultural, que significan un cambio respecto a la época anterior. En el ámbito artístico, esto es lo que nos permite distinguir, por ejemplo, diferentes periodos, movimientos o escuelas. Según las características y las normas, se van agrupando los artistas, según lo que defienden de esa cosmovisión que tienen del mundo y del arte, se van agrupando y van formando movimientos o escuelas artísticas. En el caso de la literatura, nosotros vamos a ver lo que fue en el siglo XIX el romanticismo, sobre todo el romanticismo social, vamos a ver la gauchesca, después en la transición del siglo XIX al siglo XX vamos a ver el modernismo, y después vamos a ver vanguardia. Ojo, empezamos con el túnel, así que ustedes ya están en vanguardia, buscaron datos sobre el existencialismo, que es uno de los tantos movimientos que se dan de ruptura y de cambio de cosmovisión del mundo en el siglo XX. Bien, eso es lo que dice la agrupación entre periodos, movimientos y la formación de escuelas. Este predominio de rasgos determinados en una época está relacionado con la cosmovisión que es inherente a cada contexto histórico. Cómo vemos el mundo en el contexto histórico en el que nos está tocando vivir. El concepto de cosmovisión deriva del término alemán, no lo voy a pronunciar porque no, mi alemán es muy malo, que significa visión del mundo. El término hace referencia a la manera en que una cultura o una sociedad interpretan el mundo. Las cosmovisiones son integrales, abarcan todo un sistema de creencias o intuiciones. Cuando decimos creencias o intuiciones, vamos a separar lo que es creer o intuir de lo que es conocer científicamente. Tenemos el sentido común por un lado y el conocimiento científico por el otro. El saber vulgar, que es el que se construye con la convivencia y con las relaciones sociales y culturales que establecemos, con el saber científico, que es el que se produce luego de una investigación y del cual derivan las teorías. Sobre el mundo que definen, por ejemplo, qué existe y qué no, por qué existe lo que existe, cómo lo sabemos, cuál es el lugar que ocupa el hombre en el cosmos, o qué está bien y qué está mal. No podemos separar literatura de cosmovisión, de cambio, de dinamismo, de movimiento, de época, de contexto, de escuela, de representación y de ruptura. Son todas palabras que forman una gran familia. Después teníamos texto y contexto. La literatura es una expresión de los modos en que una época interpreta el mundo. Así, una forma de periodizar la historia de la literatura es partir de la cosmovisión predominante en cada momento. Vamos a ver El matadero de Esteban Echeverría y por supuesto que vamos a ver cuál es la expresión o cómo ese cuento expresa la cosmovisión que el autor tenía de su contexto en ese determinado momento. No quiere decir que cuando leamos una obra de literatura siempre tengamos que ver qué quiere decir el autor o cómo es la visión del autor del mundo en esta determinada obra. No es lo que siempre vamos a buscar, porque no nos olvidemos que la literatura es un texto artístico que busca generar placer.
el goce estético es una de sus finalidades, y a la literatura me tengo que acercar por placer y por gusto, pero tampoco podemos dejar de lado que en la asignatura Lengua y Literatura del secundario hacemos un recorrido histórico de la literatura, vemos más historia de la literatura que literatura como obra semiótica. Entonces tenemos que analizar estos movimientos, dinamismos y cambios de escuela y características o cosmovisiones que hay en las obras para entender qué peso tuvieron en la historia estas obras particulares en este momento determinado. Bajamos periodos. Periodo clásico del siglo VIII a.C. al siglo VI después de Cristo, cosmovisión, acá está. En el periodo clásico, la literatura tenía una cosmovisión geocéntrica. La Tierra era el centro del universo. Algo que ustedes van a poder relacionar perfectamente con la asignatura de filosofía. Acá también van a ver en esa asignatura, van a ver las cosmovisiones según los periodos. La unidad y la armonía como ideas estéticas. Europa predomina la literatura épica. La Ilíada de Homero, la Ilíada y la Odisea son dos obras clásicas de la literatura. ¿Por qué? Porque pertenecen al periodo clásico, donde se nos cuenta lo que fue el sitio, la toma de Troya, y en la Odisea el regreso de Ulises a Ítaca, los 20 años que le lleva salir de Troya y regresar a Ítaca. Y de ahí tenemos un personaje muy conocido hasta nuestros días, que es la famosa Penélope. Te los dejo para que lo investiguen. Periodo medieval, que va del siglo VII al siglo XIV. Cosmovisión teocéntrica. El sentido del mundo y el hombre ya no está en la tierra, como en el periodo anterior, sino que reside en Dios. Predominio de la literatura religiosa, los romances y los cantares de gesta, como el poema de Mio Cid, que se produce en la literatura medieval española. El Mio Cid significa mi señor. Vamos a ver a un caballero que es desterrado por un engaño, una treta, una cuita, que le hacen para desacreditarlo en frente del rey, y el peor castigo en la Edad Media que se le podía hacer a una persona no era la muerte, sino el destierro. Se va al destierro y desde el destierro, mi señor, Mio Cid, trata de ganarse nuevamente los favores del rey, y ahí empiezan sus aventuras, él, su matrimonio, sus hijas, y cómo puede volver al final a su tierra. Después tenemos el periodo moderno del siglo XV al siglo XIX, cosmovisión humanista. El hombre es el centro de todas las cosas. Primero estuvo la tierra, después estuvo Dios y después viene el hombre. Fíjense cómo se va moviendo el centro de atención o la cosmovisión en cada uno de los periodos. Abarca el Renacimiento, tenemos una obra clásica en la literatura española que es el Lazarillo de Tormes, momento en que España vivía una crisis de pobreza y de hambre durísima. El Lazarillo es un niño que no tiene padres, huérfano, que es dado como Lázaro, como acompañante a un ciego, y en el que vive muchas penurias y mucha hambre de la mano de quien tiene que acompañar. Comprende al barroco, que es otro movimiento artístico, del cual nosotros tenemos la primera novela moderna, que es el famoso Don Quijote de la Mancha de Cervantes, también de la literatura española, una hermosísima aventura, una novela de aventuras, en la que Don Quijada, que vive en La Mancha, se vuelve loco o pierde la cordura leyendo libros de caballería y sale a revalorizar las normas y las estéticas del mundo caballeresco en una España que ya estaba en total decadencia. Después tenemos la Ilustración y el Romanticismo, que comprende también este periodo moderno, donde tenemos Los Miserables de Víctor Hugo, una obra que ha sido representada muchísimas veces en teatro, y La Cautiva y El Matadero de Esteban Echeverría. Nosotros vamos a leer el Matadero y vamos a retomar en un ensayo de un escritor argentino un análisis sobre La Cautiva. Nos vamos al periodo contemporáneo, fines del siglo XIX en adelante. Cosmovisiones múltiples. No hay una cosmovisión como en los periodos anteriores, la tierra, Dios o el hombre, sino que acá confluyen. Hay varias y todas se dan al mismo tiempo.
Incluye diversos movimientos y escuelas, simbolismo, modernismo, nosotros vamos a ver el modernismo en Argentina, vamos a ver vanguardia, ya la empezamos a ver cuando ustedes comenzaron con la lectura del Túnel de Ernesto Sábato, y la literatura de posguerra. No se olviden que en el siglo XX hablamos de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, y que esas grandes devastaciones humanas traen una respuesta en los movimientos artísticos. Cosmovisiones literarias. Cada cosmovisión global se puede expresar a su vez en toda una gama de cosmovisiones literarias. La literatura mítica, cuando se retoma los mitos de origen, la explicación de los fenómenos del mundo a través de la inclusión de fuerzas poderosas de los dioses, la literatura épica o de aventura o de guerra, como lo es el mío Cid, eso es literatura épica, la literatura trágica, como lo hace el teatro teatro clásico, con las grandes tragedias, por ejemplo, Sófocles, a lo mejor se los pronuncio porque seguramente lo han escuchado, Edipo Rey o Antígonas, la literatura realista, la que va a mostrar o tratar, por ejemplo, en el siglo XIX, de la literatura francesa, que se va a tratar de mostrar la realidad objetivamente tal cual es, producto de una cosmovisión científica del mundo, la literatura fantástica, que es la que van a leer o vamos a leer en Borges, en Cortázar, en Bioy Casares, Silvino Campo, escritores de principios del siglo XX, o literatura fantástica como se produce actualmente en la literatura del siglo XXI, la literatura o la cosmovisión maravillosa, que a diferencia de la literatura fantástica, aquí hay una ruptura del mundo cotidiano a través de un hecho sobrenatural, pero aquí hay la presentación directa de un mundo en el que aparecen hadas, duendes o personajes propios de los cuentos maravillosos. Estas cosmovisiones no necesariamente coinciden con un solo periodo, sino que pueden manifestarse en diferentes épocas y géneros. Por eso se habla de predominio y no de sistemas absolutos. Eso es lo que pasa con las cosmovisiones literarias, sobre todo en el periodo contemporáneo. Después tenemos un pequeño apartado que habla del siglo XX, el fin de las cosmovisiones globales. A partir del siglo XX, dice el apunte, se produjo un quiebre en el modo de interpretar el mundo. La experiencia de las guerras mundiales por un lado y el progreso científico y técnico por el otro generó, perdón, acá una coma, un estallido de cosmovisiones. Ya no era posible asociar a la época una cosmovisión global, la Tierra al centro, Dios o el hombre, como en los periodos anteriores, un centro organizador de todo, sino que las visiones del mundo se empezaron a multiplicar, producto de experiencias límites que vive el hombre, como por ejemplo sobrevivir una guerra mundial, o vivir el contexto de una guerra mundial, o vivir en un avance continuo en la tecnología. La teoría literaria y crítica de la cultura, teoría literaria y crítica de la cultura, el crítico alemán Wolfgang Gottsched explica que las cosmovisiones empiezan a ser locales y provisorias porque el hombre toma conciencia de la naturaleza construida de esas cosmovisiones. Sí, esperen un minuto. Me habla mi hija. Porque el hombre toma conciencia de la naturaleza construida de esas cosmovisiones. Si hasta entonces la verdad del mundo era expresable mediante el lenguaje, el sujeto moderno entiende que hablar es construir, y construir también es falsificar una realidad, de que el lenguaje es convencional y por lo tanto no puede reflejar objetivamente la realidad. El filósofo Heidegger vio este fenómeno a mediados del siglo, en Caminos del Bosque. Percibió que el hombre dejaba de tener una imagen del mundo y comenzaba a concebir el mundo como una imagen, como representación. Esto es uno de los puntos claves que nosotros vamos a tomar. Como la literatura de ninguna manera puede mencionar la realidad, sino que la puede representar. ¿Y en base a qué va a representar, o cómo va representando en los diferentes periodos y las diferentes escuelas y movimientos esa realidad que captan los sentidos de cada uno de los artistas? Bien, hasta ahí lo que les había pasado en este pequeño apunte y en esta pequeña clase. Espero que les sirva de explicación. Seguimos conectados, seguimos
preguntándonos. Recibo cualquier duda, pregunta, háganla y las vamos contestando. Nos vemos en la próxima clase.